Hoy quiero hablarle de una historia muy relevante a través de las Sagradas Escrituras. Y quiero hablarle hoy acerca de Betel. Betel es la segunda ciudad más relevante que encontramos nosotros en Israel. Ese es un sitio que se convirtió en un sitio de adoración por Dios, un sitio donde muchos de los profetas, muchos de los patriarcas fueron a adorar a Dios en ese lugar. Hoy quiero hablarle acerca de ese sitio maravilloso. También quiero, a través de la geografía, mostrar dónde estaba situada Betel. Y hoy entonces vamos a mirar la ciudad de Betel. Betel es la ciudad cananea de la antigua región de Samaria. Está situada en el centro de la tierra de Canaán, al noroeste de ahí, por el camino para Sinquén. Está a 30 kilómetros al sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. Algunos la identifican con la aldea palestina Beitín y otro con el asentamiento israelí de Betel El. Aquí podemos observar la apariencia física de la ciudad de Betel en la actualidad. Aquí podemos ver claramente donde Jacob tuvo un sueño y llevó la piedra. Veo en este lugar fue donde encontró una piedra y la recostó en su cabeza y estuvo un sueño. Podemos ver ahí la roca y desde ese entonces Jacob decidió que ese lugar sería un lugar para adorar a Dios. Ahí reconoció que Dios estaba con él y que ese era sitio de Dios. Ahí podemos observar claramente esa historia maravillosa. Años más tarde llegó, aquí podemos ver cómo esto se convirtió en una adoración para Dios. Podemos ver ahí cómo ahí en ese lugar venían a adorar a Dios muchos personajes bíblicos y esto se convirtió en el centro de adoración a Dios ahí en Betel. Y por esa obvia razón queremos entonces seguir avanzando de Betel. Podemos ver que este sitio se convirtió en un centro de adoración para el pueblo de Israel. Aquí muchas naciones pasaba por este lugar en Betel y aquí vino a adorar a Dios ofreciéndole. Ahora vamos a ver a unos personajes bíblicos que influyeron bastante en ese lugar. En Betel encontramos la historia de Jacob. Jacob vio una visión de una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 28, el versículo del 10 al 19. Por esta razón, podemos observar claramente que en este lugar fue donde Jacob vino a razón. Jacob tuvo miedo y dijo: cuál terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, puerta del cielo. Llamó Betel aquel lugar que era conocido como Luz. Allá en Génesis capítulo 35, el verso 15, podemos observar que ese lugar anteriormente se llamaba Luz y Jacob lo puso Betel. También podemos encontrar ahí que Samuel, quien ocupó varios cargos en Israel,
Samuel fue profeta de Israel, también fue sacerdote de Israel y también fue juez en Israel. Samuel también muchas veces para juzgar el pueblo llegaba a Betel a ofrecerle sacrificio a Dios y adorar a Dios. Lo podemos encontrar en Primera de Samuel capítulo 7 y el verso 16. De igual manera, allá en fue de conquistar a Jericó, conquistó también ahí y ahí pasó a Betel y fue donde Josué llegó a conquistar y venció al rey de Betel. Ya, eso lo podemos encontrar allá en Josué capítulo 12 y el verso 16. También podemos, mandó a edificar un becerro de oro y de ahí el rey. También podemos observar que Jeroboam mandó hacer un becerro de oro para que fueran a adorar. Entró a la idolatría, entró a la apostasía, ¿verdad? Y lo podemos observar eso allá en Primera de Reyes, capítulo 21 y el versículo 29, que fue destruido por el rey Joasía, rey de Judá, muchos años después, de la nodriza de Rebeca, esposa de Isaac. Ella fue sepultada ahí en Betel. También en Betel fue el lugar de nacimiento de Yel, quien trató de reedificar la ciudad de Jericó. Y eso lo podemos observar allá en Primera de Reyes, capítulo 16 y el verso 34. Fue uno de los lugares donde permaneció el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, ahí en Betel. También encontramos en ese lugar que el sucesor del profeta Elías, es decir, Eliseo, también estuvo en ese lugar de Betel. Dice que el profeta Eliseo subió allí a Betel. Mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decía, sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás, los vio y lo maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a 40 muchachos. Esa historia la podemos comprobar allá en Segunda de Reyes, capítulo 2 y el verso 23. En ese mismo lugar en Betel, capítulo 18, verso 21 y 22. Estamos allá en el libro de los jueces, capítulo 1 y el verso 22 al 26. Allí se conservó el arca durante el periodo de los jueces, durante mucho tiempo. Lo podemos observar allá en Jueces, capítulo 20, del 26 al 28. Y Samuel juzgaba y adoró allí muchas veces en ese lugar, el profeta Samuel, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Betel fue también un lugar donde se agruparon algunos de los exiliados de Babilonia que regresaron a Israel en el año 537. Eso lo podemos comprobar cuando el profeta Esdras dijo allá en Esdras capítulo 2 y el verso 28. También podemos observar aquí cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida, en la repartición de la tribu, fue asignada la tribu de Benjamín. Eso lo podemos comprobar en el libro de Josué, capítulo 18 y el verso 22. Pero en tiempos posteriores perteneció a la tribu de Judá. También lo podemos comprobar allá en Segunda de Crónica, capítulo 13 y el verso 19. El profeta Osea, un siglo antes de Jeremías, se refiere a Betel con otro nombre, Bet Ave, iniquidad, casa de nada, casa de vanidad, casa de nulidad. Esto es a los ídolos. El profeta Amós, en Amós 7, verso del 12 al 13, el sacerdote
Amasías dice al profeta Amós que huya a Judá y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y cabecera del reino. El profeta Jeremías afirma que la casa de Israel se avergonzó de Betel, y dice allá Jeremías capítulo 48 y el verso 13. Debido a su idolatría, específicamente al culto de becerro de oro. ¿Por qué podemos aplicar nosotros? Y el verso 5, que dice que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros. También debemos mantenernos firmes, pues Dios nos pide fidelidad, como lo dice allá en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios requiere que usted y yo seamos fieles hasta la muerte. No sea que nos pase como Betel, que después fue destruida a causa de sus pecados. Otra enseñanza que nos deja: Dios se comunica con los padres por medio de los profetas, por medio del sueño, por medio de señales, pero hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, como lo dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 1 y el verso 1. En la medida que pasa el tiempo, Dios va cambiando la forma para dirigirse a sus hijos, como el buen propósito, que hagamos su voluntad y le adoremos en todo corazón. Bueno, eso es todo acerca de lo que quería enseñar en Betel. Muchísimas gracias. Les habló su siervo Samuel de Jesús Palmera. Que Dios le bendiga.